siendo las 3:10 de la tarde, pues me permito primero agradecer montones a don Wilmer Ramos por este importante rato que nos cede de forma total y absolutamente gratuita, cosa que le agradecemos. Yo sé que la gran mayoría de ustedes sabe quién es don Wilmer Ramos, pero sin embargo es importante. Don Wilmer, aparte de economista de profesión, es ex diputado de la República, ex ministro de Economía, es emprendedor, no ex, es emprendedor, porque también él tiene esa espinita que le gusta sufrir como nosotros y ha hecho muchos logros a nivel nacional. Sin embargo, la gran mayoría lo vamos a acordar por mucho tiempo. Algunos bien y otros no tanto por la ley de usura. ¿Recuerdan aquel tiempo que hasta hace un par de años nos garroteaban con impuestos de 55, 60, ya de lo que Dios quisiera? Llegaba uno a pagar, según uno, la platita y cuando se da cuenta no le alcanzaba ni siquiera para los intereses porque había una letrita delgada que decía que si uno se atrasaba 3 días, lo clavaban, perdón por el francés, un 35% extra y así un montón de gente perdió. Bueno, pues este señor que ustedes ven aquí, y ahora les cuento, a pesar de los pesares, logró eso en contra de muchísima gente, de gente con grandes eh, poderíos económicos y e incluso también es un hombre que le gusta sufrir porque fue candidato político. Tal vez, bueno, no te acordás, pero después de los resultados de las elecciones, yo te mandé un WhatsApp y te puse, es mejor perder con dignidad que ganar con trampa. A él y a cualquier, vamos a ver, la política es una empresa en la cual si no hay dinero cuesta mucho manejarla. Bueno, como cobro por lo que hizo, porque eso le costó a unos grandes señores banqueros un montón de dinero, pues le cerraron el tubo económico. Y eso lo digo yo, don Werner, porque usted no tiene por qué decirlo, pero es importante que sepan. Tomar la batuta y hacer las cosas correctas en política en muchas ocasiones, señores y señoras, no es fácil. Así que sí, sin más preámbulo, quiero agradecerle, de verdad, lo hice en su momento en WhatsApp eh, y ahora de forma cuasi virtual o personal, como quieras verlo, gracias por haber tenido ese valor, porque realmente hoy lo que ocupamos es gente con más valor y con menos cálculo. Para los señores que nos acompañan, le vamos a agradecer si pueden apagar las cámaras y el micrófono y le damos la palabra a don Welmer, no sin antes agradecerle a don Eugenio Herrera, quien fue el que hizo contacto, pues yo tenía rato de no saber nada de don Welmer y el que fue, hizo posible esta charla, que nuevamente se le agradezco y estamos muy seguros que nos va a ayudar en una coyuntura donde ahora entro en el tema nuestro. En menos de 10 años, la Cámara ha perdido cerca de 100 talleres formales y nos dimos cuenta por medio de información que le dieron a un señor diputado de esa administración que el país está perdiendo cerca de 200 talleres que se desinscriben por año. Y eso es terrible porque mucha gente se desinscribe, pero sigue trabajando en la informalidad. Y en la informalidad todos perdemos. Así que, don Welmer, ahí le dejamos los micrófonos a usted y lo escuchamos muy atentamente. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, y eh, ahí estoy. Sí, muchas gracias, don Carlos, por invitarme y gracias a ustedes por hacerse presentes. Mire, yo tengo una charla que espero, desde mi perspectiva, abrir un debate, nada más. Ese es el objetivo, ¿verdad? Eh, Ustedes saben mucho más y tal vez lo más rico de esto va a ser cuando hoy podamos oír las opiniones de ustedes y podamos ponerlas en línea para buscar soluciones, que es lo importante. Nada más, veamos tal vez una presentación que tengo. Voy a ver cómo la comparto. Voy a ver aquí. Si no, por ahí está Rolando, que es el que sabe de esto, pero aquí está, compartir pantalla. Y compartir pantalla, yo quiero compartir esto. Ahí ya lo están viendo ustedes. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Voy a hacerlo grande para que podamos vernos ahí. Eh, ¿Están viendo toda la pantalla? Sí, la alcanzan a ver. Sí, la problemática, Ahí. deudas
A eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver, aquí voy a empezar. Ahora sí, Canatepa, ¿están viendo? Sí, señor. Ok. Repensando un negocio, le puse yo a esta charla. Para que les digo de nuevo, yo estoy aquí tratando de reflexionar de lo que yo veo de ustedes en un campo que el conocimiento mío no es muy grande. Ustedes saben más. Yo voy a enfocar esto desde la perspectiva meramente de economista y de emprendedor. Entonces, para plantearnos nosotros aquí de primera entrada, vehículos automotores en circulación en Costa Rica. Actualmente hay 1 millón, dice lo que se puso al cobro en el 2025, 1.879.000 vehículos. Y aquí hay unas, no estaba el desglose, pero el último que encontré era el 2022. Y entonces la mayoría, bueno, un porcentaje casi el 70% deben ser automóviles. Autobuses hay aquí unos 17.000, hay camiones de carga unos 250.000, camiones de carga menos de 3,5 toneladas y camiones de más de 3,5 toneladas, hay unos 45.000, taxis vienen cayendo, y me dijeron que quizás estaban ya en 5.000 si acaso. Equipo especial, que es todo el equipo especial que ustedes saben, tractores, etcétera, etcétera, montacargas y demás. Y las motocicletas, que son unas 400.000 que deben haber actualmente. Según mis datos viendo la bola de cristal, que Canatepa debe andar ahí, ¿verdad? Por reparar unos 1.800 vehículos de todos esos, ¿verdad? Por año, por año. Y entonces, eso quiere decir que Canatepa estará reparando 2 automóviles de cada 1.000 que existen. Y Costa Rica, viendo algunas estadísticas, se encuentra entre los países de América Latina con la mayor densidad vehicular, ¿verdad? Es el tercero con mayor densidad vehicular. Ahorita vemos esto. Para empezar hablando y luego poder hablar un poquito de las pymes, encuentro que los talleres son pymes. Cuando hablamos de pymes, tenemos que tener cuidado porque hay una definición que para caracterizar si una empresa clasifica o no clasifica como pyme. Y hay 3 indicadores. Uno es el número de empleados que tenga, el volumen de facturación y el capital que tiene el taller en este caso. Entonces yo quise no solo poner eso, sino poner unos ejemplos para que ustedes, cada uno de ustedes, se mida dónde está, ¿verdad? Una pequeña empresa, porque pyme es micro, pequeña y mediana. Una pequeña empresa es una empresa que tenga por ahí entre 12 y 15 trabajadores, puede tener que tenga ventas entre 120 millones y 600 millones por año, que tenga activos totales entre unos 130 millones o 150 millones, ¿verdad? Los activos, si está alquilando el activo, no es el edificio, sino los activos para desarrollar la actividad. Son grúas o como ustedes le llamen, las herramientas, el escáner, etcétera, eso entra entre los activos. Y entonces, cualquiera de estas caracterizaciones, así, es una pequeña empresa. Y ya vamos a ver cuál es la razón para definir pymes. Es que este país tiene leyes especiales para el tratamiento de las pymes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a contratación pública, tienen una ponderación mejor. Las pymes, hay la ley 8262, que se llama la ley de fomento de las pequeñas y medianas empresas, conocida como FODEMIPYME.
establece entonces que tienen condiciones, menos impuestos, mayor puntaje dentro de una licitación con el Estado para contratar servicios, y además las pymes tienen acceso a condiciones de crédito a tasas de interés mejores. Pero puede ser que la ley tenga todo eso, pero si uno no sabe cómo hacer valer estas ventajas, entonces nunca se las podrá disfrutar. Entonces, estamos ahí con la caracterización de qué es una pequeña empresa. Creo que hay una buena cantidad de talleres que caen aquí. Estos indicadores pueden variar, ¿verdad? Una empresa que tenga 10 empleados puede tener mucho más ventas, entonces, porque entonces uno disminuye, pero el otro aumenta y el ponderador tiene que dar 35 con esta ponderación que está aquí de este lado. O una empresa que tenga menos facturación puede tener más activos, etcétera. Eso es un jueguito que yo les puse ahí para que nos entendamos y nos podamos dimensionar. Una mediana empresa, cambió el gráfico. Una mediana empresa sigue siendo pyme. Es una empresa que puede tener hasta 40 empleados, que puede facturar hasta 2 millones, hasta 2.500 millones por año, y que tenga activos por unos 500 millones. Entonces, esto es para que también tengamos la dimensión de lo que es las medianas empresas. También las medianas empresas son sujetas de una serie de ventajas en ley y en crédito. Digo esto porque a veces cuando definimos pymes y no tenemos una idea, en el caso de los talleres, esta es la caracterización. Y cuando no tenemos una idea, estamos pensando tal vez que es un emprendimiento o que es una microempresa, etcétera. No, no, de subsistencia, no. Una mediana empresa, entonces, siendo pyme, porque por eso se llama pyme, pequeña y mediana, puede facturar hasta 2.500 millones, ¿verdad? Ok. Problemática. Bueno, hay una serie de problemas que enfrentan las pymes. La pandemia del COVID fue un parón obligado que hizo que nadie facturara en este país. Y golpeó terriblemente a las empresas que necesitaban mantener parte de sus familias, que tenían cargas sociales, que tenían deudas, que tenían alquileres, etcétera. Y entonces ese parón hizo muchísimo daño. El Estado tomó algunas decisiones para beneficiar a las empresas. Por ejemplo, le dio al sistema financiero unos 500.000 millones, no estoy diciendo 500 millones, ni 5.000, ni 50.000, no, 500.000 millones a tasa cero, para que refinanciara deudas a tasa cero con las pymes y que no quebraran. Sin embargo, el sistema financiero cogió la plata y la prestó, pero no hizo, para el otro lado no pasó nada. Y no hubo una evaluación para que verdaderamente eso llegara a ayudar a estos pequeños que estaban pasándola mal. Es más, muchos bancos lo que hicieron fue recapitalizar los intereses de ese periodo e incluso hasta subieron las tasas de interés de las deudas, porque después decían, vamos a hacer una adenda a la deuda, y en la adenda aprovechaban para cobrar un poco más de tasa de interés. Entonces eso hay que pelearlo. Yo les digo, he hecho ya algunos acompañamientos a algunas pymes, medianas sobre todo, que estaban en serios problemas por esto. Hoy en día eso sigue golpeando, a pesar de que eso fue en el 2020. Hoy en día las deudas crecieron mucho y hay empresas muy golpeadas al respecto.
El otro tema es el capital de trabajo, que tiene un alto costo. Las empresas, las pymes, generalmente consiguen financiamiento a tasas de interés muy altas. Les voy a contar y les puedo enseñar las cifras reales. ¿Cuánto paga una gran autopista por el uso de tarjetas? Paga cero. Ojo, y ustedes dirán, ¿cómo cero? Sí, porque tienen, entonces se lo ganan en una comisión que le cobran por el Quick Pass, y entonces cobran el Quick Pass y no le cobran a la autopista ningún costo por datáfono. Un gran retail, el más grande de este país, paga 0.25. Eso significa que es una peseta por cada 100 colones que facture. Ustedes tienen que pagar el 1.95, ¿verdad? Y les quitan un poco más porque les quitan un poco de puesto de venta que se los retienen, pero que eso no es. Pero es el 1.95. Entonces sí hay diferencias muy grandes. Si no se sabe negociar, a pesar de que las tarjetas, lo que llamamos la ley de datáfonos, que fue un proyecto que impulsé, antes cobraban hasta el 6% a los pequeños, ¿no? Y eso fue una pelea que logramos acomodar y que bajamos esas tasas. Y el capital de trabajo tiene que ver no solo con tasas de interés, con las tarjetas, lo que le cobren por el descuento en facturas y demás. Ustedes dirán, no, pero las tarjetas de 0.95, sí, pero cuando usted factura 100 millones, se le llevaron 1.950.000 colones de su utilidad, ¿no? Ok, pero además tiene que tener la cuenta ahí y además la plata se la depositan días después y entonces está jineteada. Y, bueno, los plazos de recuperación de las cuentas es otro costo de la deuda muy alta a ustedes. Si ustedes venden servicios a, a un ente asegurador y les sostiene mucho las facturas, pues eso ustedes tienen que soportarlo y a veces el descuento de las facturas es muy alto, ¿verdad? Y eso golpea las utilidades al final del año. Vamos a ver un poquitito, nada más, un ejemplito del costo de la deuda para que tengamos alguna idea de lo que existe hoy y que hay que tener cuidado. Hay un viejo refrán que todos lo sabemos y que se dice muchas veces ahí, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y entonces en esto hay cosas que nosotros las damos por dadas ahí porque así son y no hay que verlas. Una deuda de 40 millones, que es una deuda a veces hasta baja, si está financiada dentro del sistema de Banca para el Desarrollo, tiene una tasa de interés entre el 4,20 y el 6%. Yo puse la más alta, 6%. Esa deuda de 40 millones pagaría al año 2.400.000. Si ustedes la tienen con un banco público, la tasa de interés de un banco público promedio, ponderada, es de 8,84. Entonces ya por los 40 millones pagarían 3,5 millones. ¿Verdad? Ya hay un encarecimiento aquí de 1.100.000. Si ustedes lo tienen con un banco privado, el banco privado tiene una tasa promedio de 11,81. Pues ya 40 millones significa que usted va a tener que pagar 4.700.000. Si usted lo compara con Banca para el Desarrollo, al año ya se está yendo en 2.300.000 pesos de más. Y Dios guarde lo tenga usted con una financiera, porque una financiera le cobra en promedio 36,53. Y entonces usted pagaría por 40 millones 14 de interés. Usted pagaría 12.200.000 pesos más que si lo tuviera financiado con Banca para el Desarrollo. Entonces aquí tenemos que tener muchísimo cuidado de dónde nos estamos financiando y cómo nos estamos financiando. Yo aquí no estoy inventando y agarré las cifras de cualquier lado. Aquí está la fuente. Esta es Banco Central de Costa Rica, etcétera, etcétera, donde están todas estas tasas. Todas estas tasas las pueden corroborar y las pueden ver. Aquí mismo yo se las puedo poner en pantalla si es que necesitaran verlas. Son tasas promedio, ¿no? Ok. Entonces, ojo con esto.
porque ya alguien que tenga una deuda de 40 millones y la tiene a cualquier tasa por ahí tirada, puede estar yéndosele 12 millones de colones por año y eso es un golpe serio. En mi caso serían muchísimos aguinaldos, ¿verdad? Lo que se estarían yendo si lo estoy financiando a la tasa de interés más alta. El costo de la deuda, hablando aquí de manera acumulada, ese mismo costo de la deuda, si uno viera que 50 talleres, que más o menos es lo que yo me robé ahí, que son los que tiene Canatepa, tendría una deuda de 2.000 millones. Y el ahorro, con solo pasar la plata, ahorro con tasas de interés de un banco público, ¿verdad? Y se lo trae usted de uno privado para un público, ustedes se ahorrarían 20 millones con cada punto porcentual que disminuya la tasa de interés. Perdón, por cada punto porcentual que disminuya la tasa de interés de 2.000 millones, se están ahorrando 20. Y esto se lo digo porque muchas veces nosotros como gremio hacemos números particulares, ¿no? Y decimos, ¿qué importa si el Banco de Costa Rica me cobra $1 por la cuenta de ahorro que yo tengo del Banco de Costa Rica por mes? Bueno, $1 son 500 pesos. ¿Quién va a ir a reclamar eso? Pero tiene 1,5 millones de cuentas. Y 1,5 millones de cuentas significa que le están cobrando 750,000. Vamos a ver a 500, ¿verdad? 1 millón sería 500 millones. Si tiene 1,5 millones, le estarían cobrando a unos 750 millones de colones por mes de más. Y una cosita así tiene un impacto social muy grande, ¿no? Entonces hay que manejar esto con cuidado. Quise hacer otro dato, ahí ustedes están viendo eso último de arriba. Dice estructura de costos de talleres. Sí, señor. ¿Lo están viendo bien? Eso es la estructura de costos. Yo me inventé esto. Estas cifras no son reales para nada. Los números ahí son puestos. Nada más lo que quiero decirles es cómo sería una estructura de costos de un taller. En este caso, yo diciendo a que hay diferencias importantes entre lo que son un taller independiente y una agencia de vehículos. Y cuando a ustedes les facturan las ventas de ustedes, en el caso de sus ventas a aseguradoras, no es lo mismo si hacen una estructura de costos para una casa representante de vehículos en Costa Rica que si se lo hacen para un taller independiente. Y nada más quiero explicarles esto. Digamos que en luz y agua no hay diferencia ninguna entre una agencia de vehículos, en alquiler de locales tampoco, etcétera, etcétera. Pero llegamos en gastos administrativos y los costos fijos son mucho más bajos para una agencia de vehículos, porque ahí tiene todo un negocio mucho más grande. Ustedes tienen un negocio más pequeño y los costos fijos van a impactar más porque es solo para eso. Y entonces los gastos financieros, generalmente en Costa Rica, las grandes empresas se financian con lo que llaman banca de maletín, con estructuras fuera del país a tasas de interés muy bajas. Y las empresas nacionales pagan tasas de interés que son a veces 5 y más veces. Entonces ya aquí la estructura de costos cambia de manera significativa en gastos financieros. Si a ustedes le hacen los costos variables y los están comparando con una agencia de vehículos, ¿cuánto cobran ustedes? Los costos de materia prima son terriblemente diferentes. Si yo soy importador de repuestos, de bumpers, de toda la pieza completa, cuando yo se la vendo a un taller y yo soy agencia,
ya tengo una ganancia a veces del 100%. Y esa ganancia, si yo instalo el bumper, me la gano, y si lo vendo, tengo una ventaja, tal vez no del 100, pero tengo una ventaja grande ya de ganancia. Entonces yo no puedo ponerle a un taller el costo de una agencia, porque el costo para el taller es un costo de lo que le cuesta a la agencia más un margen de ganancia muy alto. En impuestos, son los impuestos de ventas, entonces ya ahí ustedes también irían con una cosa que no les estarían reconociendo. Y la depreciación de equipo, ya el resto es lo mismo. Promoción y publicidad, desde luego que los otros tienen una ventaja mayor. Cuando uno hace las estructuras de costos sin tomar en cuenta las economías de escala, la ganancia por representación de los otros, que el costo es mucho más bajo, entonces uno encontraría que el costo para un gran taller de una agencia serían 1.300, y para un taller podrían ser 2.000 en este caso. Y entonces, si ahí alguien hiciera la estructura de costo para ver cuánto les paga por arreglo a un taller de esta manera, y entonces diría, voy a sacar un promedio entre lo que le cuesta a una gran agencia y lo que le cuesta a un taller, pues ya el taller iría perdiendo de manera significativa. En este caso, las agencias tienen ganancias por venta de repuestos. Ya dije que ya es una ganancia asegurada, por lo que la estructura de costos promediada de talleres y agencias llevaría a la quiebra a los talleres independientes y sería muy rentable para las agencias. Y esto podría ser lo que a ustedes les está sucediendo si ustedes no saben cuál es la estructura de costos ni de dónde salió el precio que les están pagando por hacer X reparación, etcétera, etcétera. Porque estas cifras tienen que ser transparentes y saber de dónde salieron y cómo se están valorando. Ahora, ustedes dicen, no, es que a mí me dan los materiales, ¿no? Eso los paga el instituto, los paga X. Aún así, no puede compararse, porque yo, si le cobro a usted los materiales a ese nivel, ustedes no se están ganando una peseta por materiales, el otro sí se está ganando, y entonces él puede dar un servicio a un costo menor. Entonces, es necesario para ustedes establecer una estructura de costos mucho más técnica, mucho más equilibrada. Hay que revisar la estructura de costos de las reparaciones con muchísimo cuidado, porque mal establecida, ustedes estarían llevando palo y estarían yendo rumbo a la desaparición. Tampoco pueden decirle, no, es que toman esto o no venden. No, eso no es válido, porque Costa Rica tiene leyes. La ley de la competencia establece que en el caso de que hay oligopolios o que hay empresas con poder de mercado, la ley protege al más pequeño, y en este caso son ustedes. Y si se contraviene el tema del poder de mercado o la ley de la competencia, entonces el Estado tiene que intervenir y establecer las estructuras de costos. Textualmente, el abuso del poder de mercado, esto es el abuso del grande para imponerle un precio al pequeño, es que operadores económicos, aprovechándose de su posición dominante del mercado, imponen precios y condiciones que perjudican a los proveedores del servicio de reparaciones y otros agentes económicos o consumidores. Es decir, se utiliza el poder de mercado para obtener una ventaja injusta y desleal. Y eso está en ley y eso está establecido, pero hay que reclamarlo para que el Estado tome acción, ¿verdad? Entonces está la COPROCON, está el MEIC, etcétera, etcétera. Y entonces les decía, se corrige solo reclamándolo ante las partes y las autoridades con una acción fuerte, con conocimiento técnico y argumentativo, ¿verdad? Esto
nosotros tenemos unas leyes en este sentido muy recientes. A partir del ingreso a la OCDE, Costa Rica tuvo que revisar todas las leyes que tienen que ver con el poder de mercado. Otro asunto es cómo comprar de repuestos de manera justa, etcétera, etcétera. Ahora, recuerden, algunos dirán, no, los mercados funcionan y ya no se metan. No. Hay mercados de competencia perfecta, hay oligopolios, hay monopolios, hay monopsonios. Y entonces, cuando se dan estos mercados que no son de competencia perfecta, el Estado tiene que vigilar, no imponiendo precios, pero sí poniendo condiciones. Puede ser que tenga que imponer precios también, pero por lo menos poner las condiciones para que las relaciones entre las partes sean justas, sean equitativas y permitan a todos operar de una manera eficiente para el beneficio de todos. Bueno, pero aquí tampoco es ponernos a descubrir el agua tibia. Hay que ver cómo han resuelto estos problemas otros países. México, Chile, España, Portugal, Francia, etcétera. Todos estos países tienen los mismos problemas que nosotros o los han tenido y han buscado formas de solucionarlos. Y nosotros, cuando entramos a la OCDE, lo que dijimos es, los países desarrollados tienen estándares para regular las relaciones entre las partes que a nosotros nos interesa explorar para copiar aquellas que son las mejores prácticas del mundo. Bueno, eso hay que ir y ver. Urge hacer un estudio de mercado para talleres, para ver los diferentes tamaños, cómo definen los precios las aseguradoras, que son grandes empresas contratantes, cómo establecer el sector privado, qué tamaño tiene, cómo, digo yo, la oferta, el parque vehicular que tiene que ser atendido por los dueños y no por las aseguradoras, cuánto significa, cuánto es el mercado del sector público, cómo está ese mercado del sector público atendido, porque ustedes deberían de tener ventaja. Según la ley, el nivel de empleo que estén generando ustedes y el mercado entero. Cuando digo ustedes, estoy refiriéndome al gremio de talleres y de enderezado de pintura, de talleres de incluso mecánica, y separarlos por los diferentes segmentos que tiene el mercado. Hay que ver los encadenamientos productivos que generan ustedes. Encadenamientos productivos es toda la cadena de demanda de insumos hacia adelante, hacia atrás, perdón. Cuáles todas las demandas que ustedes hacen en servicios, etcétera, etcétera. Los aportes a la producción del país, la competencia del sector, qué tan competido es el sector, el uso de la tecnología. Esto es muy importante. No es lo mismo un pobre que está ahí tratando de arreglar algo sin tecnología a alguien que tenga tecnología para entrarle a este tipo de cosas. Bueno, entonces hay que hacer estudios de mercado y ver cuáles son los retos incluso a futuro, porque está cambiando la industria en cuanto a materiales a usar, en cuanto a formas. Hay autos de eléctricos, de hidrógeno, etcétera. No necesariamente hacer el estudio de mercado, porque no les podría corresponder a ustedes, pero sí impulsarlo, sí exigirlo, sí diseñarlo, y coordinarlo, ¿verdad? Estos estudios de mercado. El otro gran tema que tiene que ver es con el cambio tecnológico y cómo estar a la vanguardia en la adecuación tecnológica. Bueno, es necesario en esto estar en la cresta de la ola en tecnología. Alta tecnología convencional en equipos de diagnóstico, reparación, etcétera. Tenemos
que ver cómo se dotan los talleres de sistemas electrónicos, software, de realidad aumentada, visualizar componentes internos del vehículo sin necesidad de desmontarlos, mejorando la precisión y la eficiencia de las reparaciones. Y toda esta dotación de tecnología que puede ser necesaria tiene costos, pero hay actores que están encargados de hacer ese cambio tecnológico, de llevarles el conocimiento a ustedes, y ustedes tienen que gestionarlo, ¿no? El INA tiene sobrantes de plata todos los años porque no alcanza a gastar el dinero que hay para darle servicio exactamente a entes como ustedes, las universidades públicas, los colegios profesionales. Está el colegio de ingenieros mecánicos, las marcas de automotores están interesadas. Lo que hay que es conjuntar a todos estos actores para que verdaderamente ustedes tengan la dotación tecnológica, tengan el equipamiento necesario, pero también tengan un análisis de cuál es el financiamiento que deben de tener, a dónde buscarlo, cuál es el impacto que esto le puede dar, y que no sea cada uno de manera individual el que tenga que hacer todo este análisis. Bueno, pero también yo diría, ustedes deberían de ver cómo ampliar el mercado de los talleres. Y aquí hay que comenzar a darle vuelta a qué hacer. Hay que buscar un mercado más grande. Y entonces ustedes tienen que buscar gremios que estén ya, que signifiquen multitudes, donde ustedes puedan llegarle, porque llegar de manera individual es más costoso. Entonces, esto es estableciendo convenio con solidaristas que financien la solidarista el arreglo del vehículo en determinados talleres y que ustedes reciban el pago oportuno, pero que también la persona que tiene que arreglar el vehículo tenga el financiamiento en cooperativas, ¿verdad? Hay cooperativas muy grandes aquí de agricultores, cooperativas de cafetaleros, etcétera, etcétera, que agrupan muchísima gente que Canatepa puede acercarse y darles servicio en ciertas condiciones. Sindicatos incluso, ¿verdad? Están todos los educadores con sindicatos muy grandes, convenios, colegios profesionales, colegios de abogados, etcétera, etcétera. Y ya les dije organizaciones de agricultores, ¿cuál? UPA Nacional, UPIAP, UNAC. Hay un montón de organizaciones que tienen 14,000, 15,000, 20,000 asociados que podrían ustedes estar accediendo como clientes directos, y estas organizaciones sirviendo de respaldo para que ustedes obtengan no solo la clientela, sino el pago oportuno. Y el tema de las compras del Estado no lo dejen por medio. La mayoría de las flotas están siendo atendidas por actores muy grandes. Y eso debería de estar, ustedes deberían de tener una participación importante. La flota de los ministerios, de las diferentes instituciones públicas y demás, no es tan cierto. Ahí lo que hay que aprender es, no es tan cierto que solo los grandes pueden atender estas organizaciones. Es más, la ley establece que ustedes deberían de tener ahí una participación importante. Hay que aprender a cómo se tiene acceso al sistema integrado de compras públicas, el SICOP. Y entonces, esto es una charla, esto es inscribirse, esto es aprender. Y como todo, al principio a uno le parece un poco complicado, pero rápidamente cuando uno lo hace 3, 4 veces, ya aprende el sistema. Y entonces puede uno obtener un mercado más grande. Yo les diría, y esto ya es pensar de otra manera, hay que explorar marcas grandes de refacción o de overhauls, o no sé cómo se llama, porque yo no soy especialista, que pueden hacer refacción en Costa Rica. Hay empresas en Estados Unidos que tienen 1,000 camiones, que tienen 2,000 camiones en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, de marcas de camiones como Cummins, como Mack, como International, Kenworth, Volvo, todos esos camiones que andan por ahí.
y que a veces quien les da el servicio es la misma marca cuando hay que refaccionar esos motores. Y entonces a veces hay partidas de 50, 100 motores que hay que ir a refaccionar y Costa Rica podría ser un centro donde se dé ese servicio. No lo están haciendo directamente las fábricas como tal. Ellas se dedican a nuevo y se dedican a armar y demás. Bueno, ahí hay un nicho de mercado. Yo exploré un poquitito y me di cuenta que esto es posible. Aquí hay algunos actores que podemos tocar, ¿ah? Que hay gente que en la de menos está en la junta directiva de estas grandes marcas porque les interesa a ellos tenerlos ahí. Don Franklin Chan sabe mucho de esto, estoy seguro. ¿Ah? Y podríamos nosotros pensar qué hacer en ese sentido. Ni se diga de motores marinos intraborda, ¿verdad? Estoy pensando en motores marinos intraborda que son más parecidos a, a los motores de tierra que los motores fuera de borda que tienen, según yo, cosas diferentes. Entonces, digo yo, esto hay que explorarlo. Y en la de menos hay un nicho muy bueno para que ustedes puedan generar acciones de manera conjunta. Cuando digo acciones de manera conjunta es porque Costa Rica ha sido exitoso en desarrollar empresas muy grandes. Les voy a poner una, ¿ah? La que repara aviones ahí en el Juan Santa María. ¿Ah? ¿A quién se le ocurriría que Costa Rica puede reparar aviones? ¿Ah? Y los aviones no los repara Boeing, ni Airbus, ni Embraer. No, no. Lo repara ahí ¿cómo se llama? Copesa. ¿Ah? Lo repara Copesa. Entonces, no crean que esto tampoco está salido de la realidad. Yo creo que ustedes me van a decir a mí, mire, Canatepa es de enderezado pintura y de otras cosas, pero también deberíamos nosotros pensar estas otras opciones. Y la parte de Costa Rica tiene algunas marinas y ahí podríamos entrar. Los motores intraborda son los motores que van dentro de un yate grande, son los motores que van dentro de un barco de pesca de camarones, mediano, etcétera, etcétera. Bueno, a manera de aquí un poquito de conclusión, si uno le da un poquito de vuelta al ahorro post, ahí me faltó una S, post plan de readecuación de deudas, ¿verdad? De manera individual, de manera anual, si uno le bajara 5 puntos a la tasa de interés de la deuda de Canatepa, se podría estar ahorrando perfectamente 100 millones a nivel de Canatepa y 2 millones de manera individual por taller, de acuerdo a cierto tamaño que uno le puede calcular. El reconocimiento de los costos y de servicios con una mejorita en la estructura de costos para que les reconozcan a ustedes algo mejor, ustedes podrían estar de manera individual echando unos 6 millones de colones más, ¿verdad? Unos 300 para Canatepa. Hay opciones de aumento en el mercado por mayor demanda, si le metemos a SICOP, si llegamos con políticas a estos grupos que son ya grandes, podríamos aumentar otro 5% la demanda y eso significaría unos 6 millones individuales, de tal manera que uno vería así en el corto plazo que podríamos, con algunas, perdón, unas de acciones, podríamos mejorar hasta en 14 millones un taller que venda hoy en día 120 anual, ¿verdad? Y entonces, como eso no implicaría mayores costos, no son tan incrementales, pues entonces sí que significaría un aumento de la ganancia importante. ¿Y qué acciones? Bueno, las acciones que hay que hacer es un plan de readecuación de deudas y manejo financiero eficiente,
en cuanto a líneas de crédito, negociación de la tarifa de datáfonos, descuentos en repuestos, hay que gestionar la revisión de la estructura de costos de los servicios con las aseguradoras y con el Estado. Hay que hacer algún estudio de mercado para el trato justo, ¿verdad? Eso hay que llevarlo adelante. Hay que gestionar un plan permanente de adaptación al cambio tecnológico y mejorar la rentabilidad, no con costos a ustedes, sino con costos a donde tiene que estar al INA y a las otras instituciones que meteríamos ahí de por medio. Hay que promover Canatepa para aumentar la clientela y hay que generar opciones de aumento del mercado, digo yo, para cuando ustedes están, si pensáramos en buscar internacionalizar los servicios, como les hablé ahí, con motores y este tipo de cosas, bueno, los actores que hay que tocarles para que vayan y muevan esto, es Procomer, es CINDE, es ACOMEX, es a la Cancillería, es a las embajadas de los países de estos países y es directamente también a las marcas de esos motores. ¿Y qué más? Creo que ustedes necesitan en los planes de refinanciación de deudas, si van a hablar con los bancos, pues tener asistencia financiera y macroeconómica para que los bancos también tengan que reaccionar acorde con lo que fueron los planes para ayudar a la gente que vivió esta época tan difícil que era la pandemia del COVID. Bueno, esto es así a grandes rasgos lo que yo vería de talleres y es lo que yo les tenía preparado. Ahí creo, si no he sido lo suficientemente claro, podemos ir a observaciones, preguntas y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Welber. Compañeros, de verdad que qué suerte tenemos con tener un profesional de nivel de don Welber, pero no solamente el nivel profesional que tiene, sino la seriedad con la que tomó esta charla. Muchas gracias, don Welber. Un Aquí gusto. tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo podemos accesar a créditos blandos? Y le comento un poco, porque dichosamente también, don Welber, su servidor necesita apalancamientos de líneas de crédito y todo. Parece que este mundo, y ahí recuerdan las palabras de un buen compañero, Luis Barrantes, allá en el Sí. 2006, cuando él estaba en banca de desarrollo, que decía, es que en Costa Rica para que te den un crédito hay que demostrar que no se ocupa. Y cada vez que le hacen mejoras a banca de desarrollo son maravillosas. Pero cuando llega, yo no sé si el reglamento o a qué, hasta ahí llegó porque no le prestan plata al que la necesita. Principalmente, la primera pregunta es esa. ¿Cómo podemos hacer? Porque como usted dice, un punto, medio punto, 2 puntos significa el poder abrir las puertas dentro de un mes. Esa es la primera pregunta que tengo. Si gusta me conteste, después le voy dando las demás. Voy a contarle, el sistema banca para el desarrollo es una de las mejores ideas que se ha creado en este país. Usted fue parte de todo esa discusión. Tiene el problema que Banca para el Desarrollo no tiene ninguna sola agencia, ninguna sola sucursal, Ujú. sino que Banca para el Desarrollo presta a través de todo el sistema financiero, de las cooperativas, de los bancos, de todos estos entes, ¿verdad? Entonces, la plata está, pero los entes prefieren prestar la plata de ellos cara que prestar el dinero de Banca para el Desarrollo barato. Y entonces sí que hay una obligación por parte de los bancos privados, porque un banco privado para poder tener cuentas corrientes tiene que tener prestada la plata que corre, un 17% de lo que capta en cuentas corrientes tiene que prestarlo a tasa básica, el 4% a las pequeñas empresas. Entonces, pero los bancos del Estado y los otros no tienen esa obligación. Entonces, lo que hay que decir bien asesorado y exigirlo tanto a la agencia,
¿va? Y en la agencia usted se va a topar a una persona que se llama un ejecutivo de crédito, que lo van a premiar por el rendimiento de su cartera. Y entonces le interesa colocar tasas altas, más que bajas. Bueno, pero Canatepa sí que puede hacer esto de manera integral y Ujú. pueden mandarle las cartas al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, y les podemos señalar, ustedes tienen recursos excedentes de Banca para el Desarrollo y nosotros estamos necesitando ese dinero. Y entonces ya no es peleando de manera individual a don Carlos Gutiérrez, sino que ahora es una institución la que está exigiendo que esto se haga y señalándoles a dónde está el dinero, ¿verdad? Y cómo el necesario para salvar la viabilidad de los proyectos, como, bueno, de los talleres. Y entonces creo que sí lo podemos lograr, ¿va? El otro asunto es ver los bancos privados también. Y cuando les digo todos los que tienen cuentas corrientes abiertas, tienen que prestar esa plata. Entonces, el asunto es hablar con conocimiento ante el ejecutivo de crédito, porque si el ejecutivo de crédito los puede envolver a ustedes de manera fácil, ¿ah? Y decirles, no, no hay plata, mira, no podemos, no, porque usted estaba atrasado y entonces la tasa a usted más bien hay que cobrarle más porque usted es más riesgoso. Eso es falso. ¿Ah? Un banco debería de ver a alguien que está en problemas y ayudarlo. En lugar de subirle la tasa por mayor riesgo, debería de disminuirle la tasa para sacarlo adelante. ¿Ah? Eso es lo lógico. Si ese cuento de que si es más riesgoso hay que subirle la tasa, esto es totalmente contraproducente, porque si una persona está en un problema financiero y le subo la tasa, lo que hago es hundirlo, Hundirlo. Sí, hundirlo. señor. Hundirlo. Entonces, no, en resumen, lo que hay que es ir a renovar las cuentas con una buena asistencia financiera de alguien que conoce, pero eso lo logramos en un par de talleres. De En un par de acuerdo. talleres, digo, en un par de charlas. Sí, de acuerdo. La otra pregunta es, usted nos dice que existen leyes que protegen a las pequeñas empresas como nosotros. ¿Sí? ¿Cómo conseguirlas? Entonces, porque está muy interesada la gente en esto. Claro, está la ley 8262 y la pueden ver ahí en Google. ¿Ah? Es una ley para darle un trato favorable a todas las pymes. Hay que pedir ese trato favorable. ¿En qué? ¿En qué es trato favorable? En contratación con el Estado, en acceso al crédito. Es trato favorable en cuanto al acompañamiento que tiene que darle el INA. Es, es trato favorable en temas de cambio tecnológico y demás. Pero es, son leyes muy, muy, muy buenas. Y la misma ley de banca para el desarrollo también. A veces dice la Biblia que por ignorancia perece mi pueblo. Ujú. Correcto. La otra pregunta, don Welmer, que tengo yo para darle la palabra a Valeria es, dicen que existen fondos no reembolsables para proyectos específicos. El tema, y yo también he escuchado en alguna época una asociación hermana nuestra, creo que fue una fundación canadiense que le dio un dinero para que mejorara las condiciones, este era un estudio de costos, porque uno de los problemas nuestros es que nosotros, en lugar de estar en un círculo virtuoso, estamos en un círculo vicioso. Al no tener plata para no poder contratar un actuario especialista en costos, pues hay quienes están lucrando de su propio dolo. O sea, nos están, como decía, va de nuevo, nuestro buen amigo Luis Barrantes, nos juegan tierrilla, nos tiran el terrón y nosotros andamos para todos lados, rajándonos con la cerca, cayendo. Este sector es muy valiente, don Welmer, de verdad que sí. Este grupo es un grupo de sobrevivientes, pero si usted nos pudiera dar guía, porque yo sé que, por ejemplo, hace poco leí en el periódico nacional que la embajada japonesa tenía algunos fondos, pero, o sea, existen, pero ¿cómo llegarles si nosotros estamos el día a día tratando de sobrevivir
enderezando latas y siendo artesanos. Vamos a ver, hoy en día Costa Rica ya es un país que dicen que nosotros somos de renta media alta y entonces los países que antes nos daban a nosotros ayudas ya no nos dan porque se van a ayudar a países africanos, asiáticos o a países de América incluso que que tienen una mayor proporción de pobreza. Entonces, pero internamente sí que hay de dónde sacar esos fondos no reembolsables. La misma Banca para el Desarrollo tiene, ¿verdad?, para hacer una serie de mejoras tecnológicas, tiene acceso incluso a recursos de la Agenda 2030, que es la agenda eh, de cambio climático y todo este asunto. Tiene recursos propios que los puede utilizar con fondos no reembolsables para hacer estudios y ayudas. Y el INA tiene muchísimos fondos. Lo que sí hay que es argumentar bien para solicitarlos, ¿no, Carlos? Pero Don Wilmer, también se puede tocar ya en cosas específicas, dependiendo de cuál es el proyecto. Hay una serie de fundaciones como la Fundación Ford, como la Fundación Kellogg, etcétera, que están dispuestas a ayudar a las pymes de los países, ¿no? Entonces habría que armar, sí, ver cuál es la necesidad para después ir a tocar las puertas. Y sí los hay. ok, muchas gracias. Como usted bien dice, la información es poder. Nada más dejen contarle una historia un poquito triste, pero real. Eh, Nosotros en este momento estamos careciendo de mano de obra especializada porque precisamente por la pandemia se distorsionó mucha gente que ya no quiere volver. Se dieron cuenta que hay otros negocios que son un poco más rentables con menos esfuerzo físico y hay que entenderlos. Sin embargo, el INA tiene el sector de metalmecánica al cual pertenecemos varios años de no estar formando operarios de nuestra rama. Hace como un par de semanas o quizá menos de un mes, envió una carta al presidente ejecutivo diciéndole cuándo lo retomamos, porque lamentablemente llevamos casi 3 años de que no se hace. Y como usted bien lo dice, Wilber, aquí no estamos pidiendo nada. Nosotros damos un 1% de los salarios como aporte para que el INA tenga siempre superávit, que van, supongo yo, y ahí usted me ayuda porque mi ignorancia me alcanza fácilmente, a la caja única del Estado. No sé qué se hace, pero lo cierto del caso es que en Costa Rica sobra dinero, pero en muchos casos falta voluntad. Y el problema nuestro es que no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas para tocar en lugar preciso. Eso que usted habla, vamos a ver, ¿qué se me ocurre en este momento? Nosotros necesitamos un estudio de costos, pero usted bien sabe, Wilmer, que un estudio de costos, por barato que sea serio, vale un montón de dinero. El último que supimos de una aseguradora le costó casi 90 millones de colones, se dieron el tupe de simplemente declararlo secreto comercial de esas alcahueterías que se dan todavía en este país y lo archivaron. Pagaron el montón de millones porque pareciera que no le funcionaba lo que decía ahí. Pero bueno, para verdad es el tiempo. Sin embargo, al no tener nosotros capacidad económica ni músculo para hacerlo, estamos en indefensión y estamos cayendo en la precarización del sector. A alguna gente no le gusta que digamos esto, don Welber, pero hay que decirlo. Eh, Hace unos días en una reunión que tuve la oportunidad de asistir, me dicen, es que no puede ser que ustedes digan que la hora hombre es de tanto. Y yo lo que le dije al superior con el que estaba hablando, que eran varios, póngase en un taller, vean los costos enormes que tiene. Es que uno de los grandes problemas, don Wilmer, también para que usted entre un poquito en este mundo, a nosotros nos ponen a competir con robots, porque las horas de los sistemas son robóticas. El robot no se deprime, no va al baño, no le da pereza, no llega el lunes con desánimo, no son humanos. A nosotros no tienen días feriados, no tienen maternidad, etcétera, como nosotros. Pero nosotros, lamentablemente, no tenemos esos insumos para poder demostrarlo. Y definitivamente creo que sí es importante charlas como estas,
donde primero nos damos cuenta de que no somos los únicos y dos, quizá hay muchas herramientas, pero que hay que buscarlas. Ok, una cosa, estoy viendo que hay preguntas ahí también, ¿no, Carlos? Pero Sí, vean lo señor. que usted ha dicho. Lo que usted ha dicho es muy importante. Si no tenemos nosotros claramente una estructura de costos establecida, hay costos que están ocultos y por lo tanto, como están ocultos, no son cobrables. ¿Ah? Entonces, cuando alguien parte de un sistema idóneo con robot y demás, entonces no hay tiempos muertos. No hay que desinstalar una cosa para instalar otra, etcétera, etcétera. Yo el otro día estaba viendo a un mecánico que el carro me falló en Upala y entonces el muchacho me atendió en Bijagua, ¿verdad? Y tuvo que mandar a traer un escáner a Ciudad Quesada, que se lo mandaran en bus, porque el escáner valía 2 o 3 millones de pesos y necesitaba que le trajeran el escáner porque lo comparten entre 4 mecánicos. Entonces yo dije, claro, ¿cuánto duró mi carro ahí? Bueno, tenía que esperar todo un día para que llegara el escáner. Se lo pusieron y el otro día ya se sabía qué era, me lo arregló y me lo arregló muy bien. Y me dio el carro, pero él poner el escáner porque lo estaba pidiendo otro mecánico en Guatuso. Entonces yo dije, ¿esto por qué? Porque a ellos les cuesta financiar ese escáner una tasa de interés del 36%. Y eso es una barbaridad. Y entonces tienen que estarlo triangulando. Bueno, pero hay una serie. Entonces a estos muchachos usted le hace una estructura de costos y les dice, el costo por hora es tanto. No, no, no. Ellos tienen una serie de tiempos muertos, por eso que tengo que ir allá hasta la parada de buses, traer el escáner, ponerlo, instalarlo, etcétera. Todas estas cosas son muy diferentes, pero hay que evidenciarlo entrándole a eh, hacer un trabajo que no lo haga, vamos a ver, que no, esto no puede ser de alguien que no esté metido en el taller, no puede ser de alguien de la, no sé, te voy a decir, no puede ser alguien de la Force, ¿ah? Que esté en la Force, ¿ah? Con un sistema de producción en línea, que vengan y le pongan a ustedes esa estructura de costos. Bueno, dicho esto, hay un señor que se llama Jonathan, Eurotaller, de PZ. Saludos, dice. Bueno, igualmente. Hay otro, don Justo Mejía, dice, ¿cómo sería el porcentaje idóneo de utilidad en línea de mano de obra? No le llego a la pregunta. ¿Cuánto sería el porcentaje idóneo de utilidad en línea de mano de obra? ¿Ah? No, yo esto no lo domino bien. Tendríamos que ver cuánto dice, no sé, los salarios establecidos por el Ministerio de Trabajo, pero eso es para establecer salarios, nada más, no se trata de eso, un taller es una cosa distinta. ¿Va? Bueno, ahí, don Justo, le estoy debiendo una respuesta por falta de comprensión mía. No escuché cuánto tenía que facturar una pyme por año, cuánto personal sería en la pequeña. Sí, esto sí lo podemos resolver ya se la voy a enseñar aquí, atrás. Vamos a ver aquí. Una pequeña empresa, porque empresas hay, yo les presento las dos categorías más altas, que son la pequeña y la mediana, pero hay microempresas. Una microempresa es una empresa de menos de 2 empleados y que facture ahí una cosa, pero esos están comprendidas dentro de estas. Una pequeña empresa es una empresa que tiene como máximo, digamos, puede tener 15 empleados, puede facturar unos 600 millones al año. Eso es que facture por mes 50 millones. ¿Ah? Y, y que tenga activos netos
más o menos unos 130 millones. Esto sería una pequeña empresa. Pueden haber otras conformaciones. Una mediana empresa, que es una pyme, todavía sigue siendo pyme, podría tener 40 empleados, podría tener ventas de 2.500 millones y podría tener activos de unos 500 millones. ¿No? Estas cifras pueden subir y bajar. En el tanto yo subo una, tengo que bajar la otra para compensar, ¿verdad? Porque hay diferentes formas de acomodar que me dé el ponderador que tiene que ser 100. Con estos ponderadores yo puedo jugar con ellos. Pero esto nos permite caracterizar una pyme. ¿Ah? Ok. Eso es para don Justo. Bueno, Eugenio, que es un amigo, nos manda un piropo ahí, pero Eugenio es, siempre vamos a tener un piropo. Entonces, un abrazo. Otra consulta, ¿qué herramientas o aplicaciones podría utilizar para poder maximizar mis utilidades y mejorar mis costos a nivel interno? Vea, una de las cosas que hay que hacer es un sistema de costeo. Cada uno de los talleres es diferente y cada uno debería tener un sistema de costeo bien fino para saber cuánto es lo que puede cobrar y cuánto es su costo. Y entonces, en esto sí que lo podemos hacer también en conjunto porque hay talleres que tienen diferentes estructuras, ¿no? De tamaño, de tecnología, etcétera. Pero hay que hacer un sistema de costeo. Ustedes les recomiendo cosas. Muchas veces en las universidades hay muchachos haciendo tesis y entonces necesitan un taller donde ir a hacer un estudio. La gente que estudia negocios o que estudia contabilidad o auditoría o cosas de estas, sería muy bueno que están sacando una maestría en MBA, les hacen un estudio de esos y a ustedes les sale gratis porque a ellos les sirve. Bueno, pero también se puede hacer de manera grupal, tocándole la puerta a Lina para que les ayude a elaborar esos sistemas de costeo. ¿Qué más? Vamos, por ahí estamos, yo creo. Esas son Don las Wilmer, preguntas. por acá tengo otra pregunta de Sí. parte de don Richard Cubero y dice, para el cálculo de la patente municipal, toman en cuenta la facturación total del periodo y ahí están reflejadas las compras de repuestos. Con las facturas de respaldo, los repuestos a crédito y estos nos afectan en la ecuación. En mi caso, he intentado exponer este tema con el encargado de patentes de la Municipalidad de San José y la respuesta es que no se puede diferenciar los repuestos y lo que realmente es de nuestra labor, la mano de obra. Sí, claro, eso es una injusticia. Uno, vea a don Richard lo que le voy a decir. Uno, ¿cómo es posible que usted cuando tenga que ir a pagar el impuesto de renta tiene que ir a presentar todos sus papeles al Ministerio de Hacienda y después tiene que presentar los papeles a la municipalidad? Uno, ya ahí hay una carga doble. Dos, hay una serie de costos que no tendrían por qué reflejarse. Usted no está ganando ni una peseta por los repuestos que está comprando y está adicionándolos ahí. A ustedes deberían de cobrarle no por lo que factura, y esto es una pelea que hay que darla contra las municipalidades, no por lo que facture bruto, sino por lo que se está ganando. ¿Ah? ¿Cómo va a ser posible que tal vez un negocio que tiene una ganancia muy pequeña le calculen la patente municipal de acuerdo a la facturación total? Bueno, eso es un tema. Este es un tema de verdad. Y es un tema que hay que pelearlo porque está matando a la gente que tiene poco, que tiene una rentabilidad baja. De momento creo que Don esas son las Welber, preguntas que tenemos. Don Carlos, ¿alguna otra? sí, sí, tengo una y un comentario mío. Esa no es una frase mía, Don Welber, es una frase de un común amigo que me reservo el nombre porque no estoy autorizado. Él dice que vivimos en un mundo al revés. Creo que usted ya sabe quién es. Y sí, déjeme contarle algo que nos pasa
a nosotros los empresarios que vivimos de lo que hacemos. Si nosotros tenemos una línea de crédito con un banco nacional, un banco estatal, y empezamos a tener, como la mayoría de empresas honestas en este país, problemas económicos, automáticamente el analista, cuando nos pide al cierre del año los estados financieros, se da cuenta de que estamos con problemas económicos y corremos el peligro de que nos pase de un 8, de un 9 a un 10, 11 y hasta un 12%, porque según ellos se habla de créditos riesgosos. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, pagar 2, 3, 4 puntos, que en un universo de 10% es un 40%. Es que la gente no hace números a eso, porque a nadie le prestan al 100%, le prestan a un 10%. En un universo de un 10, si me sube un 2%, me están subiendo un 20%. O la otra es empezar a ver qué gastos no metemos o quitamos para tener una utilidad ficticia. En ambas perdemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo utilidades ficticias donde no las tengo, perdón la redundancia, va a tener que pagar impuestos de ganancias que no estoy que no teniendo. tengo. Pero si yo no hago eso, me van a aumentar un 20% del crédito que yo necesito para trabajar. Sí, Entonces, esta es una cosa terrible, pero eso es lo que está pasando. Y sí. déjeme, porque es una realidad, no es una fantasía que vive X o Y, es una realidad que pasa por lo menos en nuestro sector. Pero además, esa es una pregunta para que usted nos pueda guiar qué podemos hacer. Y la otra es que viera que las grandes corporaciones sí están afectando Centroamérica. En Guatemala prácticamente ya no quedan talleres independientes. Lo que están quedando son talleres de agencias. Nosotros no tenemos nada contra ellos, al contrario, es parte de. Pero la ironía de la vida es que es público notorio que el que tiene más galillo traga más pinol y ellos tienen mejores formas de conseguir mejores tarifas a pesar de que tienen menores costos. Entonces se convierten en una competencia desleal para nosotros. Ahí le quería dejar ese par de comentarios para saber si nos puede guiar un poco. Bueno, la competencia desleal es fácil de demostrar. Digo yo, no es tan fácil, pero es técnicamente demostrable, ¿no? Y yo digo, es relativamente fácil si se siguen los canales de, de denuncia, ¿vale? Cuando digo denuncia y prueba, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Eso no le gusta mucho a algunos amantes del mercado que pasaron por una carrera en derecho, en economía y estudiaron competencia perfecta, nada más, nunca vieron monopolios, oligopolios, ni nada de eso. Y entonces dicen que el mundo de los tagarotes es el mundo que debe existir. No, no, ese no es el mundo, ni es el mundo europeo, ni en ninguna parte. La competencia tiene que ser con justicia, ¿verdad? Entonces, hay que demostrar por ahí el costo. ¿Qué podemos hacer? Lo otro. El sistema financiero no produce absolutamente nada. Vamos a ver. Y aquí hay que dar una pelea en este sentido. Esto se ha financiarizado. El dinero que usan los bancos es el dinero de nosotros. Así es. Bueno, es el dinero de las pensiones, de las asociaciones solidaristas, del ahorro de don Carlos, de lo que ustedes tienen ahí en la cuenta. Solo la suficiencia patrimonial de un banco es 8 colones de cada 100 que tiene. O sea, Nada. el 92 de cada 100 colones que tiene un banco, 92 colones no son de ellos. No son de ellos, son de la sociedad como un todo. Ellos se llaman intermediarios financieros, porque lo que hacen es coger plata de unos para prestarles a otros, ¿verdad? Entonces, José Figueres se fijó en esto y dice, los bancos no funcionan con plata de ellos, funcionan con plata de la sociedad. Si un banco quiebra, quien la pierde es la sociedad. Si un banco tiene ganancias altísimas, quien las gana son los socios del banco. Pero si la pierde la gente. ¿Qué quiebra de Cifin? ¿Quién perdió la plata? La gente.
Quiebra, no sé, cualquier banco que quiebra, la gente pierde la plata, servidores o Aldesa, ¿sí? Pierde la plata la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso hay que pelearlo. Bueno, estoy diciendo esto porque a veces hay cosas más de fondo. Si un banco le paga a usted en una cuenta, en un CDP, 4%, 4.50, imagínese que le va a cobrar aquí 36. ¿Cómo es posible que es la misma plata y le va a decir que le va a cobrar 36? No puede prestar un banco si la tasa de morosidad está por encima del 3%. No puede prestar. Entonces, imagínense que nunca puede estar perdiendo el 20% de lo que presta, jamás, porque estaría perdiendo la plata de la gente. No, entonces tiene que prestar con una tasa baja. Solo en Costa Rica hay quienes pelean porque las tasas sean altas. Y en los bancos lo que se volvieron fue extractores de rentas. Extraer rentas es quitarle ganancias a la gente. Y hay actividades que producen riqueza y hay actividades que extraen riqueza. Bueno, y eso lo ha discutido la humanidad desde Adam Smith, David Ricardo y todos los economistas y lo tienen clarísimo. Sí. Entonces, aquí te digo esto porque esto es un poco más filosófico detrás de lo que hay. José Figueres se dio cuenta y nacionalizó la banca en el 48, en el 49, y Costa Rica vivió épocas de bajas tasas de interés hasta 1986. Y de pronto aquí llegaron unos cuantos economistas y dijeron, no, aquí eso de que le presten a Jorge Ramos, que era mi papá, al 6%, porque iba a pedir plata para 10 vacas, le prestaban al 6%. Al 6%, papá, lo que se ganaba, se lo ganaba para él. Si le cobran al 30%, lo que se gana es para el banco. Perdón, porque así es. Esas tasas de interés se vuelven extractivas. Lo que te quiero decir con esto es que hay que ir a pelear porque se le dé pues lo que dicen la ley de PYME, la FODEMIPYME y lo que dice la ley de Banca para el Desarrollo, se haga efectivo para ustedes. Y que hay formas, incluso de avales, cuando no se tienen las garantías suficientes, hay sistemas de avales, el sistema de FODEMIPYMES o el sistema de avales de Banca para el Desarrollo, que podrían llenar el bache de crédito ahí para que a ustedes les presten a tasas bajas. Si a alguien se le cobra una tasa baja, entonces la cuota que paga es bajita y entonces tiene mucho más capacidad de pago y tiene menos opciones de quedar mal. Si yo en vez de cobrarle 2 millones por un crédito, como el caso que les puse aquí, si en vez de cobrarle 2 millones por 2 millones 400 le cobro 14 millones de tasa de interés, perdón, aquí es posible que la persona no me pueda pagar y lo hago riesgoso. Aquí yo estoy ayudándole a la persona y es muy posible que quede bien siempre. Claro. Pero eso hay que irlo a exigir, hay que irlo a pelear y cuando no se tiene el conocimiento, pues nos van a poner esta tasa. Y los bancos del Estado, ojo, que los bancos del Estado, si le prestan a usted con tarjeta, le está cobrando esta. Pues. Bueno, pero entonces tenemos que ir a exigir esta. Y esto es a ir con la argumentativa, esto es ir a nombre de Canatepa, ¿verdad? Soy afiliado a Canatepa, señor, venga el ejecutivo, ¿por qué no me está dando crédito de banca para el desarrollo? Si la tiene. Veo que don Justo está levantando la mano. Díganos, don Justo. Muy buenas tardes, compañeros. Don Welmer, un gran placer escucharlo. Muchas gracias por su tiempo. Don Welmer, básicamente la pregunta era la que había puesto al principio, que no me supe expresar quizás, sobre la utilidad en lo que es la parte automotriz, en el gremio de enderezado de pintura. ¿Cuál sería la utilidad idónea que podríamos manejar a nivel de taller pequeño, mediano, grande, tomando en cuenta todos los costos que implica, ¿verdad? Lo que es tema de reparación?
pongo como margen, no sé, una reparación de una pieza que anda alrededor de 120, 150.000 colones, el porcentaje, he escuchado que puede andar en un 33, 35%. No sé, quisiera escucharlo o cómo yo podría sacar ese porcentaje o con su conocimiento me puedas asesorar. Te agradezco mucho. Con gusto, interesantísima su pregunta. Yo se la voy a responder de esta manera. ¿Ah? Vamos a ver, no, yo no tengo claramente establecido, pero sí hay en Costa Rica algunas actividades que son reguladas. Por ejemplo, transporte público, que tiene toda una estructura de costos. Hay actividades aquí como la gasolina, las bombas, ¿verdad? Que llama uno, tienen toda una estructura de costos que establecen un margen de ganancia que es porcentual a las inversiones que se tienen y a los costos, etcétera. Aquí hay todavía que quedan combustibles, buses, bueno, hay actividades como electricidad. Yo creo que debe andar por ahí entre el 25 y el 30% el margen de utilidad, pero sería irresponsable decirle que tengo precisión ahorita. Yo podría ayudarle buscando y diciéndole cómo. Tampoco es todos los costos los que podemos meter con eso. Yo recuerdo antes cuando el arroz se fijaba el precio. Entonces hay ciertos costos que no pueden estar dentro de lo que es el que se le va a calcular el porcentaje. Pero sí que es más del 20, sí. Ahora, para tenerles una idea, si uno agarra los índices de las bolsas de valores del mundo, el Nasdaq, el Nikkei, el Standard & Poor's, etcétera, en los últimos 5 años el rendimiento anda ahí cerca del 20%. Entonces estoy hablando a nivel mundial, ¿va? Ahora, ¿cómo un banco le va a cobrar 36 a alguien o le va a cobrar 70 a alguien? No sé de dónde encontrarán una rentabilidad tan alta para cobrar eso, ¿verdad? Ok, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuánto puede usted ganar para vivir como empresario? Y la otra es cuánto puede cobrar usted por el crédito. Son cosas distintas, pero sí que yo le averiguaría cuánto se le está reconociendo a los buses y a todas estas actividades que están reguladas, y por ahí debe andar, entre el 20 y el 30. Sí. Muchas gracias, don Welmer. Antes de que se me olvide y aprovechando que tenemos aquí la presencia de don Eugenio Herrera, agradecerle nuevamente por el contacto y el buen atino que tuvo eh, puenteando entre vos y nuestra cámara para esta maravillosa charla, que por cierto, la audiencia está encantada porque ninguno se ha ido y eso es muy importante, don Welmer. Muchas gracias por tu esfuerzo. Tal vez y un comentario totalmente artesanal sobre el tema para nuestro compañero de Limón, don Justo, y es, hay muchas instituciones que dicen, yo tengo un 5 o un 10% de utilidad, o lo que llaman rédito para el desarrollo, pero para llegar a eso ya tienen un montón de reservas, y aquí don Welmer es el que me puede ayudar a mí porque me puede dar cátedra. Tienen reservas, decimotercer mes y un montón de cosas que cuando sacan todo eso podrían tener un 3. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de sacar reservas para liquidaciones, depreciación, aguinaldos, reprocesos, mire, podríamos vivir hasta con un 10%, en Welmer, pero no la estamos teniendo. Nuestro sector, se lo garantizo y se lo digo casi que como no, economista de oreja, que eso es lo que hace uno cuando ve que la plática no alcanza, es que nuestros costos son excesivamente altos. Tenemos un tema que es bastante complicado en la actualidad, donde es el alto costo de los repuestos y el no financiamiento de los mismos. En una época, don Welmer, que tal vez usted no está enterado, porque no es su mundo, en una época todos teníamos, o casi todos, créditos en las agencias. Las agencias nos daban un mes y hasta un poquito más y nos hacían un descuento.
Bueno, ahora con este montón de marcas nuevas que están llegando, que tampoco estamos en contra de ellas, pues muchos casos encontramos que 4 repuestos valen 10 millones de colones, que hay que comprarlo de contado y casi en efectivo, y que no hay descuento. Y Bueno, entonces, pues, perdón, y no, cuando llegamos a cobrar, pasó mes y medio. Usted bien sabe que el costo de ese dinero no es menor a un 5 o a un 10% mensual. Y entonces, con una mano de obra limitada, por no decir precaria, con un costo financiero tan alto, porque en alguna época, aunque usted no lo crea, Wilmer, era 50 mano de obra, 50% repuestos, era un pastel muy equilibrado, 45-55. Hoy andamos con 70-80% repuestos, 20, 15 o 25% mano de obra. Esta es la realidad de un sector en el cual es muy demandante de dinero. Una línea de crédito de 100 millones para un taller que produzca 30 vehículos por mes no alcanza, porque 100 millones son 4 o 5 carros, pero el costo de esa línea es muy alta. Y entonces, pues estamos tomando una serie de soluciones, no siempre las mejores, pero las urgentes. Usted sabe que es muy complicado administrar apagando fuegos. Pero bueno, creo, Wilmer, que ya abusamos de su tiempo mucho. Por lo menos a mí no tengo más preguntas. Vamos a buscarlo en privado para ver si es posible que en algún momento usted nos pueda dar alguna asesoría, a ver si es posible que nosotros la podamos costear. Y de verdad, de parte mía, de parte de la Junta Directiva, de parte de todos los de la Cámara y todos los emprendedores, porque esta charla es demasiado valiosa, Wilmer, para dejárnosla a nosotros. La vamos a poner en nuestras redes para que aquel emprendedor que no pueda o que no está en capacidad de entender lo que está pasando, pueda tener aquí una guía de una realidad. Una realidad tal vez que no es la más bonita, pero es la que tenemos. ok, muchas gracias. Vea, yo les agradezco más bien que me hayan escuchado. El asunto, ya le digo, yo esta charla la hice con unas pequeñas conversaciones, pero veo que los costos financieros son muy importantes. Hay que esclarecer cuáles son los costos de cada uno de los talleres de manera individual, porque si no, uno no sabe verdaderamente cómo está trabajando. Y el otro asunto es que de manera conjunta se pueden hacer una serie de acciones que puedan mejorar de manera significativa el rendimiento, que puedan visualizar costos que están escondidos. Y hay otros temas, ¿verdad? Aquí los negocios sucios pueden llegar a empañar esto cuando hay competencia desleal, ¿verdad? Y entonces habrán otros que no tienen intereses de manera directa en el rendimiento, sino en otras formas de negocios. Y entonces pueden dar costos muy bajos que están afectando a todos y cosas de ese tipo. Pero ya eso es meterse en mucho detalle. Vean, eh, el, el, el asunto sí es llevar adelante un costeo a manera agregada, pelearse bastantito con las aseguradoras que son los compradores grandes, esclarecer ahí cómo se pagan y no pueden hacer estructuras con base en lo que hemos llamado las agencias. El otro asunto es ver cómo negociamos los créditos, cómo buscamos una mejor cómo buscamos mejor clientela en el Estado mismo, que creo que a veces prefiere agencias muy grandes, ¿verdad? O las agencias, perdón, y no a ustedes. Y quedo ahí, ¿verdad? Y a la disposición para que hablemos. A Eugenio, darle las gracias porque es Yo quiero decir un, algo. un excelente Por, amigo. Eugenio, por favor, adelante. don Eugenio. Perdonen que no aparezco, no sé qué pasó ahí. Voy a tener que llevar a la computadora al taller Hermano Gutiérrez a ver si me la arreglan. Un gusto de conocerlos, de haber oído la excelente charla de Welmer. Para quienes no conocen a Welmer, fuimos compañeros en la Asamblea Legislativa. Es un personaje importante en la vida económica de este país. Nos tocó precisamente con Welmer trabajar muy duro en la ley de todo el proyecto, ¿verdad? De Banca para Desarrollo. Fue muy arduo, pero salió un buen proyecto y afortunadamente, lo digo así, aunque estábamos en aceras diferentes,
Welmer pudo ser ministro de Economía, que hizo un excelente papel, y también fue diputado. Y lo más importante para mí es que es un muy querido amigo, igual que Carlos. Así que, Welmer, sin ser de la Cámara, pero sí soy usuario eso, ¿verdad? Trato de no ser usuario muy frecuente, ¿verdad? Pero sí he sido usuario del taller de Carlos, otro querido amigo exdiputado. Los felicito y espero que saquen provecho de esto. Welmer es una persona con gran conocimiento y sobre todo tiene un corazón muy grande. Entonces, aprovechemos esto porque hay que fortalecer la empresa privada, las iniciativas, todo está cada vez más difícil y la gente que sabe, pues que nos pueda guiar pues a buena hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Eugenio. Gracias por tanta amabilidad para con nosotros, de verdad. Bueno, muchas gracias, estamos, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, Welmer. Gracias a los compañeros que sacaron prácticamente 2 horas de su producción. Espero que si a alguien le interesa volver a escuchar la charla, ojalá que todos sus contadores, la gente que tiene que ver con las finanzas de la empresa la pueda ver. Sé que no todos podemos estar en el mismo tiempo, pero bueno, ahí les va a quedar en su momento el link para que la puedan retomar. Nuevamente, gracias y muy buenas tardes. Dios los bendiga a Muchas todos. gracias, Amén. compañeros. Don Welmer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias a todos. Sumamente interesante. Muchas gracias.